Hola, ¿qué tal? Soy Sia Danishman de la USC, la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, y es un placer estar aquí con ustedes hoy. En mi primera charla les voy a hablar del papel del microARN en el manejo futuro del cáncer testicular. Soy profesor de urología y director de oncología urológica en la USC. No tengo conflictos de interés que sean relevantes para esta charla. El manejo generalizado, esta es mi perspectiva, la mayoría de la etapa 1, si son seminomas o no seminomas, en todos los tumores tenemos que hacer vigilancia en estos pacientes. En la etapa 2A, no seminomas y recientemente en seminomas, prefiero la linfadenectomía retroperitoneal para evitar la toxicidad y en los de etapa de 2B o mayor, preferimos la quimioterapia más o menos linfadenectomía retroperitoneal post-quimioterapia. Y aquí tenemos una línea del tiempo de los principales avances para tumores de células germinales. En 1975 tenemos la quimioterapia y la duración y la intensidad del tratamiento se acortó de 2 años, en aquel momento a 12 semanas. El letopósido era entonces considerado igualmente efectivo y menos tóxico. A finales de los 80 hubo una duración después adaptada al riesgo de BP3 contra 4 y después la terapia de salvamento curaba la mitad de la enfermedad recurrente, pero realmente no ha habido muchos grandes avances. Ha habido avances en la cirugía y una reducción en la morbilidad de la cirugía, pero todo ha sido en mejoras incrementales en el tratamiento, el énfasis en la calidad y la sobrevida. Sigue habiendo bastante incertidumbre en el manejo de los tumores de células germinales, comenzando con una masa testicular. Es un tumor de célula germinal, tenemos que hacer una orquiectomía, tenemos que tener marcadores normales, tenemos que ver un marcador positivo, hay una anomalía radiográfica. Es una enfermedad microscópica, tenemos que hacer una linfadenectomía retroperitoneal. A veces estas terapias y estas evaluaciones adicionales no son realmente necesarias. ¿Y qué hay de 2A y recidiva? Tratamientos innecesarios, biopsias y después de la linfadenectomía retroperitoneal necesitamos terapia adyuvante o el paciente se curó con nuestra cirugía. Y después en el ambiente postquimioterapia con una masa residual, si tiene tumor de célula germinal viable, si es necrosis o teratoma, y con toda seguridad sigue habiendo mucha incertidumbre en lo que no hemos avanzado mucho. Y ahora tenemos estos microARNs en tumores de células germinales. ¿Y qué son? Básicamente son pequeños, de alrededor de 22 nucleótidos, y son transcripciones de oncogenes y oncosupresores reguladores de ARN no codificante. Así que básicamente tenemos el gen de microARN y va al núcleo y forma un dúplex y forma microARN maduro, tiene represión translacional y degradación y afecta a los ligandos del receptor tipo TOL en la célula. En los tumores de células germinales hay mutaciones oncogénicas, como sabemos, y en este trabajo hecho por Vorhive en 2016, lo que ocurre con este estudio es que hay el descubrimiento de un clúster de estos microARNs bien preservados en los tumores de células germinales sobreexpresados y extremadamente específico de las células germinales. Hay otros microARNs que son de otros tipos de tumores, pero este clúster 371 se mostró en 4 estudios, comenzando en 2007 en sobreexpresión en células germinales, siendo seminoma o no seminoma. Es el 371 y el 302, pero el 371 ha sido el marcador de mayor fidelidad que tenemos, es liberado al torrente sanguíneo, se mantiene estable por meses y se puede detectar incluso en neoplasia de células germinales in situ, pre-cirugía en pacientes con enfermedad metastásica, proporcional a la carga tumoral. Podemos ver aquí, disculpen, voy a regresar. En las etapas inflamatorias, este es el microARN. Hay poco en términos de marcadores en la etapa 1 y después de la etapa 1
no hay muchos. Esto es proporcional al volumen tumoral también. Esto se mostró desde el 2013. Son repetibles y reproducibles entre diferentes centros, en lo que sabemos, aunque debe hacerse más trabajo en cuanto a ellos. ¿Y qué pasa al comparar el microARN con los marcadores tumorales? Podemos ver la área bajo la curva aquí en especificidad y sensibilidad, que es muy alta. Muy rara vez vemos curvas así, ni siquiera es una curva, es una línea recta. El área bajo la curva es 0.97, mientras que la tomografía computarizada es 0.77. Hay hallazgos en tomografías computarizadas que pudieran ni siquiera ser reales, o hay partes ocultas que tal vez no vemos. Incluso con los marcadores tumorales podemos tener elevaciones de marcadores tumorales que no son muy específicas y algunos tumores no producen marcadores, como todos ya sabemos. Este microARN es mucho más sensible y específico que la tomografía o los marcadores. Se detectan en un volumen sérico muy pequeño y plasmático y se cuantifican por PCR en tiempo real. El kit de extracción y los reactivos son comercialmente disponibles, pero la prueba en sí no está disponible y el costo estimado es de alrededor de $60. Va a ser una prueba económica en el futuro. Si vemos las características operatorias de microARN, estos 5 estudios, 3 retrospectivos y 2 prospectivos, revisaron la especificidad y sensibilidad de microARN y las características operatorias. Y podemos ver en el primero, en 2017, 250 pacientes con preorquiectomía de tumor primario, 90% de sensibilidad, 86% de especificidad, valor predictivo positivo de 94%. Liao et al. Vio 82 pacientes en 2017, enfermedad residual postquimioterapia, una de las áreas que más nos interesan, y vemos la sensibilidad de encontrar tumor de célula germinal de 100%, valor predictivo negativo también 100%, especificidad 54%. Para tumor de célula germinal, metastásico pediátrico extracraneal maligno, solamente 5 pacientes en 2016, pero la especificidad pueden ver 100%. Luchi Enapi y Christian Kohlberg en Colombia en 2019. Prospectivamente, 132 pacientes en diferentes etapas de la enfermedad. Etapa 1 en vigilancia, pacientes recidivantes, tumor primario metastático, preorquiectomía, 19 meses, 100% de especificidad, 100% de valor predictivo positivo. Y en 2019, un estudio prospectivo de Dickman de 616 pacientes que ha sido instrumental para entender microARN con especificidad de 94% en el ambiente preorquiectomía metastásico antes y durante la quimioterapia. Podemos ver que hay una gran fidelidad en la característica de este marcador. Y en el estudio de NAPI, que se publicó en Journal of Clinical Oncology en agosto de 2019, 3 pacientes que eran negativos a microARN y se encontró que tenían tumor, pero veamos, uno tenía una biopsia retroperitoneal que mostró un linfoma folicular, así que era cierto que no tenía de célula germinal. En el segundo, el paciente tenía LDH elevada y tenía un teratoma, y la linfodenectomía retroperitoneal mostró un teratoma transformado, así que el ARN fue negativo, pero es específico para células germinales y aquí tenemos una transformación, no lo va a captar. Y el último tenía una AFP de 13, micro ARN negativo, pero vemos que es fibrosis y tenía una masa mediastinal con un AFP de 16 ligeramente elevada, pero la resección mostró fibrosis. Así que una vez más, los pacientes que tenían ARN negativo y la prueba se desarrolló muy bien. Viendo a los pacientes en enfermedad metastásica, pero no teratomas, podemos ver que solo hay 2 falsos negativos en los pacientes que no tenían evidencias de tumor de células germinales debajo de la línea. Claramente están marcados, hay una línea clara entre pacientes positivos y negativos. Y esta es la curva ROC que muestra especificidad y sensibilidad. Cuando vemos las tomografías y los marcadores tumorales no están para nada cerca
de la curva ROC de microARN. Así que comenzamos a ver esta imagen en estudios repetidos que nos muestran esto una y otra vez, y ahora pasamos a los ensayos clínicos. Hay un ensayo clínico actualmente abierto, el SWOG S1823, que todos son tumores de células germinales recientemente diagnosticados a la edad de 18 o más. Todos los seminomas, más del 90% de no seminomas. Básicamente se toma una muestra sérica al momento del diagnóstico y se les da seguimiento. Esto básicamente es un estudio de registro. Los pacientes y los proveedores aún no están dando información de si es positivo o negativo. 1000 pacientes deben inscribirse en este estudio, y hay otro estudio muy similar a él, el AGCT1531, para pacientes pediátricos y pacientes con tumores de células germinales, ováricos y extragonadales. Vamos a verlos más de cerca. Este acaba de empezar. Empezamos a reclutar, se esperan 5 años del reclutamiento de aproximadamente 1000 pacientes. Básicamente, una vez más, es una cohorte observacional viendo microARN en tumores de célula germinal recientemente diagnosticados, y el desenlace primario, el objetivo primario es ver el valor positivo predictivo de microARN en el ambiente de mundo real de forma cegada. Básicamente los criterios es cualquiera con un tumor reciente de célula germinal en todas las etapas. Simplemente queremos reunir toda la información posible. Es muy fácil de realizar. Básicamente hacemos la toma en algo que llamamos un tubo STRECT, que son enviados a un laboratorio central y se mantiene ahí, pero los pacientes reciben un seguimiento y se toman muestras repetidas de microARN según el estatus tumoral, el estado de riesgo. Y AGCT1531 es muy similar, pero este es un ensayo abierto, multicéntrico, aleatorizado. 2059 pacientes, es un ensayo muy ambicioso. Se espera que tome 10 años y tiene 5 brazos de pacientes que van a recibir BEP por 4 con cisplatino o carboplatino, y podemos ver los diferentes brazos aquí. Vigilancia activa de tumor de célula germinal de etapa 1. Su objetivo clínico primario es sobrevida global a 2 años y sobrevida libre de eventos en 2 años, con muchos objetivos secundarios y revisando efectos secundarios. Y ahora vamos a la siguiente fase. Nosotros estamos trabajando en un concepto de ensayo con pacientes de tumores de células germinales etapa 2. Como saben, acabo de terminar el estudio multiinstitucional de SEMS, cirugía de estente metal autoexpandible en seminoma metastásico temprano, que mostró aproximadamente 80% de los pacientes libres de enfermedad después de linfadenectomía retroperitoneal en seminomas de etapa 2, y el siguiente ensayo va a ser la enfermedad regional sospechada. Va a ser de etapa 2 en pacientes que tienen marcadores normales o estables y menos de 3 centímetros, que tienen un microARN positivo o negativo, y después pasamos a linfadenectomía retroperitoneal primaria si son positivos, o si son negativos tenemos un periodo de observación y reevaluamos con imagen y seguimos con tomografías computarizadas, y estos pudieran ser elegibles para quimioterapia adyuvante. Este no es el ensayo final, el diseño final es solo un concepto que presentamos, y los pacientes tienen un tumor de más de 3 centímetros, marcadores definitivos. Entonces tomamos la muestra de 371 y esos pacientes, de acuerdo con los estándares actuales, tendrían 3 ciclos de BEP para enfermedad de buen riesgo y por 4 para enfermedad de buen riesgo, y revisamos los marcadores. Todas las linfadenectomías retroperitoneales se van a hacer en centros de excelencia en Estados Unidos, igual que en el estudio SEMS. Estimamos algo así como 150 pacientes como el rango para poder responder estas preguntas de si microARN va a ser útil
para ayudarnos a decidir si los pacientes deben tener linfadenectomía retroperitoneal primaria o no. El motivo de este periodo de observación, como sabemos en el tumor de célula germinal no seminoma, 30% de los pacientes y en algunos estudios hasta 40% de no seminomas con enfermedad en etapa clínica 2, de hecho, tienen enfermedad patológica de etapa 1. Por eso, si podemos ver si estos pacientes son negativos a microARN 371, podríamos tener un periodo de observación para ver si es un ganglio benigno que pudiera desaparecer con el tiempo, y lo vamos a ver con el tiempo. No tenemos que apurarnos al tratamiento si tenemos un ganglio de tan solo 2 centímetros. Esperamos que esto pueda comenzar pronto. Buscamos financiamiento y estamos terminando el concepto, pero es tan solo un concepto. No hemos comenzado el ensayo aún. En cuanto a los estudios futuros, creo que nos estamos acercando a lo que será la medicina personalizada. Creo que en el futuro tendremos el manejo dirigido por microARN de la etapa clínica 2 y en el ambiente postquimioterapia. El principal reto en este ambiente postquimioterapia es el teratoma. ¿Qué vamos a hacer con la masa residual, que es de 2 centímetros? Las guías actuales determinan que si tenemos cualquier cosa por encima de 1 centímetro, recomendamos una linfadenectomía retroperitoneal postquimioterapia. Como buscamos un teratoma, sabemos que con el aumento en la masa residual, mayor es la probabilidad de tener un teratoma residual o tumor viable, y esto pudiera asegurarnos de que no tenemos un tumor de célula germinal viable y quizás teratoma, y pudiéramos tener una vez más un periodo de observación para las masas más pequeñas para ver si en las tomografías siguientes pueden ser menores. Y creo que son tiempos emocionantes los que vienen en los siguientes 10 años. Tendremos una serie de estudios que van a salir clínicamente y que nos van a ayudar, nos van a guiar hacia el tratamiento personalizado. Entonces, en conclusión, estos son biomarcadores útiles, validados clínicamente en diferentes etapas, son extremadamente precisos con una muy alta sensibilidad y especificidad que no habíamos visto en ningún marcador, y estamos planeando estos grandes ensayos clínicos para poder validar su utilidad. Y aquí voy a terminar mi charla. Muchas gracias.